Así la gente sabe a dónde tiene que ir a tomar una copa de vino en la jornada. Por supuesto. Bueno, hablando de vino, muchísimas gracias por el regalo, ¿eh? Bien, Martín, arrancando con lo que es la información de la mañana de contacto inicial en el plano internacional. El portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, estamos hablando de Dmitry Peskov, dio positivo para coronavirus. Por ello, el vocero del Kremlin confirmó esta noticia y agregó que ya se encuentra hospitalizado en un centro médico de Moscú. Al ser consultado por el corresponsal de la agencia TASS sobre cuándo fue la última vez que tuvo contacto personal con Vladimir Putin, el vocero presidencial respondió hace más de un mes. Hay que recordar que varios miembros ya del gabinete ruso fueron diagnosticados con COVID-19 en los últimos días. El primero en contagiarse fue el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, quien confirmó el diagnóstico el pasado 30 de abril. Por otra parte, Vladimir Yukushev, ministro de Construcción y Vivienda de Rusia, y su viceministro Dmitry Volkov fueron también hospitalizados por COVID-19 el pasado 19 de mayo, mientras que este 6 de mayo fue anunciado que la ministra de Cultura rusa, Olga Lyubomirova, también contrajo el COVID. Por ello, en estas últimas 24 horas, ya en Rusia volvió a incrementar su número de contagiados por COVID, al registrar 10.899 personas en positivo, por lo que el nuevo coronavirus en Rusia ya lleva un total de infectados de 232.243 personas, mientras que el total de decesos confirmados por el brote de COVID asciende a 2.116, tras registrarse en las últimas 24 horas 107 muertes. Por otro lado, se registran que hay 3.711 nuevos pacientes que lograron superar la enfermedad, lo que eleva el total de recuperados en el país a 43.512. Y la ciudad donde se inició la pandemia del COVID, estamos hablando de China, más precisamente la ciudad de Wuhan, ya volvió a planear un control masivo de test a sus 11 millones de habitantes, tras ser detectado un pequeño rebrote en una comunidad residencial, aunque a nivel nacional las cifras de contagios volvieron a un mínimo histórico. En este caso, el diario oficial Global Times citó a fuentes de la autoridad sanitaria de Wuhan para informar sobre el plan oficial de testeos masivos, lo cual duraría unos 10 días, aunque aún no se confirmó ni se revelaron cuáles son los detalles y de cómo se llevará a cabo este testeo masivo. Wuhan y la provincia de la que es nombre Hubei llevaban sin registrar ningún contagio desde el pasado 4 de abril, lo que llevó a esa región, que acumula el 80% de los casos detectados en China y el 97% de los decesos, a rebajar del primer al segundo nivel su alerta sanitaria a principios de este mes de mayo. En tanto, el gobierno municipal pidió a los diferentes distritos que elaboren planes detallados para implementar esta investigación epidemiológica, la cual se centrará especialmente en las comunidades con más densidad poblacional y en las áreas donde la movilidad de los residentes sea mayor. Y la Comisión Europea advirtió este martes que los países que preparan planes para imponer cuarentena obligatoria a los viajeros recién llegados deben seguir criterios científicos a la hora de aplicar exenciones y no basarse únicamente en pactos bilaterales como el de Francia y el Reino Unido. Durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo Comunitario, el portavoz de Transporte, Stefan Klassenmeier, subrayó la importancia de que las medidas de cuarentena y su exención se tomen en pleno respeto de opiniones científicas y epidemiológicas. Además, señaló que esperaríamos que el Reino Unido, por ejemplo, aplique las mismas excepciones a gente que llegue de otros Estados miembros que se encuentren en la misma situación epidemiológica, explicó el portavoz de la Comisión Europea. Y en Irán, el país de Medio Oriente, que es el más afectado por el COVID, se dispone a volver a abrir las mezquitas durante 2 horas a lo largo de 3 noches, consideradas como las más sagradas del año.
Así lo declaró este martes el ministro iraní de Salud. Las mezquitas fueron cerradas el pasado mes de marzo para frenar la propagación del COVID en este país, que vive desde el 25 de abril al ritmo del Ramadán. La reapertura temporal fue acordada con motivo de las celebraciones de Laylat al-Qadr, a la noche del destino, y lo que tiene que ver con la 27ª noche del Ramadán, en la que, según la tradición musulmana, fueron revelados a Mahoma los primeros versículos del Corán. Y al menos 235 ciudadanos hondureños quedaron atrapados en España y sin recursos, y también en este caso piden regresar a su país. Estos justamente desde el comienzo de la pandemia del COVID quedaron allí insertados, digamos, una palabra muy rara para los españoles, se encuentran atrapados, como se dice normalmente, sin la posibilidad de regresar al país y en una situación muy crítica. La mayoría vinieron por trabajo a España y a raíz de la crisis del COVID perdieron sus empleos porque su estatus migratorio era irregular. Así lo denunció el hondureño Pablo José Pérez en nombre del grupo de afectados. Además señalaron que llevan más de 2 meses sin recibir sueldo y ya no tienen dinero, por lo que regresar a Honduras es la prioridad, dado que allí tienen sus familias y también el apoyo, y además sobre todo porque no tendrían que pagar renta. Pero por esta situación el gobierno hondureño no quiere apoyar, remarcó Pérez, quien se encontraba de viaje en España por razones de trabajo cuando lo golpeó la pandemia a este país europeo. Por otra parte, señaló que reunió voluntariamente una lista y que hizo la formación de un grupo de WhatsApp con los afectados, lo que les permitió dar a conocer la situación que están viviendo en la actualidad. Y el Reino Unido registró más de 36.000 muertes hasta el principio de mayo, presuntamente causadas todas por coronavirus, y una sobremortalidad de 50.000 desde el comienzo de la pandemia respecto a la media de años anteriores. Así lo señalan las estadísticas oficiales publicadas este martes, y señala además que estas cifras recopiladas por la Oficina de Estadísticas Nacionales son superiores a las del Ministerio de Sanidad, porque este solo contabiliza los fallecimientos de personas que dieron positivos al test de COVID-19. Por eso, en 6 semanas, entre el 21 de marzo y el 1 de mayo, la OMS contabilizó 36.473 decesos, en las que se registró COVID-19 como causa probable de fallecimiento, conforme lo señalan los certificados de defunción. Así, de esta manera, el Reino Unido es el que lleva una gran cantidad de decesos en lo que corresponde a Europa. Y las autoridades sanitarias de Dinamarca dieron este martes por controlada la epidemia de COVID-19 en este país nórdico y consideran muy improbable que se pueda haber afectado por una segunda oleada del virus. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló que se consiguió tener un bajo control del contagio de coronavirus gracias a un esfuerzo colectivo sólido. Cabe destacar que Dinamarca cuenta con una población de 5,7 millones de habitantes y registró hasta este momento 10.711 casos positivos de COVID, con 533 muertes, con una tendencia descendente en los números de ingresos hospitalarios desde el pasado 1 de abril, y con una tasa de contagio actual del 0,7 por cada 1.000 habitantes. Además, señaló que si el virus estuviera descontrolado y no hiciéramos nada, habría probabilidad de una segunda ola, pero hemos aprendido mucho de esta enfermedad y tenemos capacidad para hacer test y aislar a los expuestos al contagio. Así lo expresó el máximo responsable de infecciones del Instituto Nacional de Salud dinamarqués danés, Kjell Melbak. Y en un congreso virtual de la FIFA que se llevará a cabo en septiembre, en este caso el del 70º
Congreso de la FIFA presenta ya las iniciativas en Addis Abeba, la cual se celebrará finalmente de forma virtual en línea el 18 de septiembre próximo. Así lo anunció este martes la instancia que rige el fútbol mundial. Cabe recordar que a principios de marzo la FIFA había anunciado que el Congreso previsto para el 5 de junio era mantenido en la capital etíope, pero que fue aplazado al 18 de septiembre del 2020 debido a la actual crisis del COVID. En este caso, la Copa del Mundo Femenina Sub-20, que se iba a disputar entre el 10 y el 30 de agosto en Costa Rica y Panamá, se jugará ahora entre el 20 de enero y el 6 de febrero del 2021, con el mantenimiento de la elegibilidad inicialmente fijado. Bajo las mismas condiciones, el Mundial Femenino Sub-17, previsto en India, se jugará del 17 de febrero al 7 de marzo del 2021, y el Mundial de Fútbol Sala de Lituania pasa a disputarse del 12 de septiembre al 3 de octubre del 2021, conforme lo señalará la FIFA Women World Cup en la jornada de este martes. Y en la última información del plano internacional, el Papa Francisco afirmó este martes que la pandemia evidenció muchas deficiencias en la atención sanitaria en algunos países y ante ello exhortó a los gobernantes a que inviertan en sanidad como un bien primario común, fortaleciendo las infraestructuras y estructuras sanitarias y designando más personal de enfermería. Así lo remarcó el sumo pontífice en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Enfermería, en la que valoró el papel de las enfermeras y enfermeros del mundo y que calificó como santos de las puertas al lado. Es importante reconocer efectivamente el papel esencial que desempeña esta profesión para la atención del paciente, para la actividad de emergencia territorial, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, la asistencia del sector familiar, comunitario y escolar, advirtió y observó el Papa Francisco. También señaló que los enfermeros y enfermeras, así como las comadronas, tienen derecho y merecen estar más valorados e involucrados en los procesos que afecten a la salud de las personas y de la comunidad. Por ello, instó a mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar sus derechos para que puedan llevar a cabo su servicio con plena dignidad. 2 minutos de la hora 11 en la República Argentina. Vamos rápidamente a la pausa comercial de la emisora y enseguida volvemos con más actualidad de la Argentina y el mundo.